No corras. Si escuchas pasos detrás de ti en un camino gallego, de noche, correr es lo peor que puedes hacer. Porque si lo que viene no está vivo, huir solo sirve para que sepa que lo has visto. Dicen que la Santa Compaña no se aparece a quien no debe. Que solo la ve quien está destinado a verla. Y que, cuando sucede, ya es demasiado tarde para fingir que no crees en ella. Galicia es tierra de niebla, de piedra húmeda y de silencio antiguo. Aquí la noche no es solo oscuridad, es presencia. Durante siglos, en aldeas aisladas, bosques cerrados y caminos entre cementerios, se ha repetido la misma historia con demasiados testigos como para ignorarla. Una procesión que no pertenece a este mundo. Un desfile de muertos que camina cuando todos los vivos duermen. La Santa Compaña no es una leyenda inventada para asustar niños. Es una tradición oral transmitida con miedo real, con normas claras y con consecuencias. Porque en Galicia no se dice creer en la Santa Compaña. Se dice respetarla. La descripción se repite siempre con inquietante precisión. Es de noche. No hay luna o está cubierta por nubes bajas. El aire huele distinto, como a cera apagada y tierra mojada. Los perros dejan de ladrar. Los grillos callan. El silencio se vuelve tan denso que casi duele. Y entonces, antes de verla, la hueles. Incienso. Un olor imposible en mitad del monte. La procesión avanza despacio. No flota, no corre, no aparece de golpe. Camina. En fila. Cada figura lleva una vela encendida, pero la cera no gotea y la llama no ilumina el camino, solo las caras. Caras pálidas, sin expresión, con los ojos hundidos. No siempre se distinguen los rostros, pero quien los ha visto asegura algo peor, algunos son reconocibles. Vecinos muertos. Familiares. Personas que aún están vivas. Porque ese es uno de los detalles más aterradores de la Santa Compaña, no todos los que caminan en ella están muertos. Al frente va un vivo. Una persona normal, atrapada, obligada a guiar a los muertos noche tras noche. Lleva una cruz y un caldero de agua bendita. No puede negarse. No puede escapar. Solo puede caminar hasta que otro ocupe su lugar. Y ese relevo ocurre cuando alguien se cruza con la procesión y comete un error. Mirarla de frente. Hablar. No protegerse. No trazar el círculo. No rezar. No saber. Los testimonios antiguos coinciden en algo esencial: quien ve la Santa Compaña no suele morir esa noche. Muere después. Días, semanas o meses más tarde. Primero enferma. Se apaga. Pierde peso. Tiene pesadillas. Empieza a oler a cera, incluso estando vivo. Como si la procesión ya lo hubiera marcado. En las aldeas se conocen los remedios. No son consejos vagos, son instrucciones precisas. Llevar una cruz al cuello. Trazar un círculo en el suelo y meterse dentro. Tumbarse boca abajo. Rezar sin levantar la vista. Nunca aceptar una vela si alguien te la ofrece en silencio. Porque si la coges, pasas a formar parte de la procesión. Y hay algo aún más inquietante: la Santa Compaña no aparece al azar. Se dice que sale para anunciar una muerte. Que recorre los caminos que separan una casa del cementerio antes de que el difunto haya muerto. Como si el mundo de los muertos se adelantara al nuestro. Por eso, durante siglos, cuando alguien enfermaba gravemente, los vecinos miraban al camino de noche. Si la procesión había pasado, ya no había nada que hacer. La Iglesia intentó domesticar la leyenda. Decir que eran almas del purgatorio. Que pedían oraciones. Pero el pueblo nunca aceptó del todo esa versión. Porque lo que se ve no suplica. Avanza. Y lo hace con una determinación que no pertenece a lo sagrado, sino a algo más antiguo.
Algo que no juzga. Solo cumple. Y ahora imagina esto, camina solo. Regresas a casa tarde. Conoces ese camino desde niño. Lo has recorrido 1000 veces. Pero esta noche todo está distinto. El silencio es absoluto. El aire pesa. Y entonces, a lo lejos, ves una luz. No una. Muchas. Avanzando hacia ti. No sabes todavía que estás a punto de aprender por qué, en Galicia, hay historias que no se cuentan en voz alta. Para entender la Santa Compaña hay que olvidar por un momento la imagen cristiana de cruces y rezos. Eso llegó después. Mucho después. La raíz de esta procesión es anterior al cristianismo, anterior incluso a la idea de pecado tal como la entendemos hoy. Nace en una Galicia antigua, celta, donde la frontera entre los vivos y los muertos no era un muro, sino un umbral. Los pueblos prerromanos de esta tierra creían que los muertos no desaparecían del todo. Seguían caminando los mismos senderos, cruzando los mismos montes, visitando los mismos lugares donde habían vivido. La noche no era un vacío, era el momento en el que el otro mundo se acercaba. Y había noches concretas en las que esa frontera se volvía especialmente frágil. De ahí surge la idea de una comitiva de almas. No como castigo, sino como tránsito. Un viaje colectivo. Una procesión que no necesitaba templos porque su iglesia era el bosque, el cruce de caminos, el cementerio al borde de la aldea. Cuando el cristianismo llegó, no pudo borrar esa creencia. Así que hizo lo único que podía hacer, reinterpretarla. Las almas pasaron a ser ánimas del purgatorio, las antorchas se convirtieron en velas y el ritual pagano se vistió de símbolos cristianos. Pero el miedo siguió siendo el mismo. Incluso mayor. Porque la Santa Compaña no se comporta como algo divino. No consuela. No promete salvación. No habla. Camina. Uno de los elementos más inquietantes es la figura del guía vivo. No es un sacerdote ni un elegido. Es una víctima. Alguien que, por azar o error, se cruzó con la procesión y quedó atrapado en ella. Desde ese momento, su vida se rompe. Durante el día es una persona normal, aunque cada vez más débil, más ausente. Por la noche, su cuerpo se levanta y camina sin voluntad propia. Las historias dicen que esa persona envejece rápido, enferma sin causa clara y acaba muriendo si no logra librarse del cargo. ¿Cómo se libra? Entregándolo. Pasando la cruz a otro. Y para eso, la Santa Compaña necesita ser vista. Aquí es donde la leyenda se vuelve cruel. Porque no basta con cruzarse con ella. Hay que cometer un fallo. Mirar directamente. No protegerse. Responder si alguien te habla. Aceptar algo de sus manos. La procesión no fuerza. Espera. Durante siglos, en Galicia, se evitaban ciertos caminos de noche. No por superstición vaga, sino por experiencia heredada. Había senderos conocidos como caminos da compaña. Lugares donde nadie quería quedarse solo cuando caía el sol. Cruces de piedra colocadas no como adorno, sino como defensa. No para rezar, sino para marcar territorio. Los testimonios recogidos en los siglos XVIII y XIX son especialmente perturbadores porque no hablan de creencias, sino de encuentros. Personas que describen con detalle la sensación física, un frío repentino, una presión en el pecho, la certeza absoluta de que algo se acerca. Muchos coinciden en que no pudieron moverse al principio. Como si el cuerpo entendiera el peligro antes que la mente. Otros cuentan que reconocieron a miembros de la procesión. Vecinos fallecidos. Personas enterradas hacía poco. Incluso a alguien que todavía estaba vivo, pero moriría días después. Esto convirtió a la Santa Compaña en un anuncio de muerte. Una señal. No de castigo, sino de inevitabilidad.
Por eso el miedo no era histérico. Era resignado. Si la procesión pasaba cerca de una casa, la gente sabía que pronto habría luto. No se gritaba. No se alertaba. Se esperaba. Con el paso del tiempo, la leyenda no desapareció. Se adaptó. En el siglo XX, incluso cuando la electricidad llegó a las aldeas, los relatos continuaron. Cambiaron los detalles, pero no el núcleo. Ya no siempre eran velas. A veces eran luces difusas. Ya no siempre había figuras claras, sino sombras. Pero la sensación era la misma. Algo que no debía estar ahí estaba avanzando. Y hay un detalle que pocas veces se menciona, pero que aparece en relatos más antiguos: la Santa Compaña no siempre lleva muertos. A veces lleva almas que aún no lo saben. Eso explicaría por qué algunos testigos afirmaban haberse visto a sí mismos en la procesión años antes de morir. Como si el tiempo, durante ese tránsito nocturno, dejara de comportarse como debería. No es una historia de fantasmas vengativos. Es algo más incómodo. Una procesión que no busca asustar, sino cumplir un ciclo. Que no grita, no corre y no persigue. Simplemente avanza, sabiendo que el mundo de los vivos, tarde o temprano, tendrá que apartarse. Y ahora que conoce su origen, hay una pregunta inevitable: ¿por qué esta leyenda ha sobrevivido intacta durante tantos siglos, incluso en una sociedad moderna? La respuesta nos lleva a la parte más oscura de la Santa Compaña. No lo que anuncia, sino lo que exige. La parte más perturbadora de la Santa Compaña no es verla, sino darse cuenta de que ya estás dentro de su camino cuando es demasiado tarde. Muchos relatos coinciden en algo inquietante: nadie oye la procesión desde lejos. No hay aviso claro. No hay pasos, ni rezos, ni cadenas. Lo primero que llega no es el sonido, sino la sensación. Un silencio antinatural, espeso, como si el monte hubiera contenido la respiración. Los grillos desaparecen. El viento se detiene. Incluso los perros, animales que suelen ladrar ante cualquier presencia extraña, se esconden o aúllan sin acercarse. Caminar de noche en Galicia siempre ha sido distinto. No es una oscuridad limpia. Es una oscuridad húmeda, viva, que parece observar. Los senderos rurales se estrechan, los árboles forman túneles naturales y el suelo irregular obliga a bajar la vista. Y es justo ahí, cuando levantas la cabeza otra vez, cuando puedes encontrarte con ellos. No aparecen de golpe. Primero ves una luz. Una sola. Débil, como una vela mal protegida del viento. Después otra. Y otra más. No se mueven rápido. No flotan. Avanzan al ritmo de una procesión humana. Demasiado humana. Y entonces entiendes que no estás viendo luces, sino personas. Figuras alargadas, encapuchadas, con rostros que no se distinguen del todo, pero cuya presencia pesa como una losa. Los testimonios más antiguos insisten en que no debes mirarlos a los ojos. No porque te ataquen, sino porque reconocen cuando alguien los ve de verdad. No son sombras inconscientes. Son conscientes de tu presencia. Y esperan. Aquí entra en juego uno de los aspectos más crueles de la leyenda: la Santa Compaña no necesita llevarse a nadie por la fuerza. Solo necesita que alguien rompa una norma. Responder a una pregunta. Aceptar una vela. Sujetar la cruz por un segundo. Hacer un gesto mínimo que parezca inofensivo. Ese gesto te convierte en relevo. En muchos pueblos se contaba que el nuevo portador de la cruz no lo sabía en el momento. Volvía a casa. Dormía. Pero a partir de esa noche comenzaba a levantarse sin recordar nada. Caminaba durante horas. Regresaba agotado, pálido, con un cansancio que no desaparecía. Día tras día, su cuerpo se iba apagando. No era una enfermedad reconocible.
Era un desgaste. Por eso surgieron rituales de protección. No como supersticiones vagas, sino como instrucciones claras, transmitidas de generación en generación. Dibujar un círculo en el suelo con sal o con una rama bendecida. Tumbarse boca abajo y no mirar, pase lo que pase. Rezar, pero sin levantar la voz. Nunca correr. Nunca cruzar la procesión. Nunca tocar nada que te ofrezcan. Algunas versiones dicen que si llevas pan, debes dejarlo caer al suelo antes de que pasen. Otras hablan de portar una llave de hierro en el bolsillo. El hierro, como en muchas tradiciones antiguas, actúa como límite. No detiene a la Santa Compaña, pero marca que ese cuerpo no está disponible. Lo inquietante es que estas normas aparecen repetidas en aldeas que nunca tuvieron contacto entre sí. Mismos gestos. Mismas advertencias. Como si la leyenda no se hubiera inventado, sino aprendido por repetición. Con el paso del tiempo, los encuentros no desaparecieron. Cambiaron de forma. En el siglo XX, ya con carreteras y farolas, algunos testigos hablaron de columnas de luces avanzando por caminos secundarios, visibles solo desde ciertos ángulos. Personas que conducían de noche y, al girar la cabeza, veían una fila interminable de figuras que no se reflejaban en los cristales. Al volver a mirar al frente, todo había desaparecido. Hubo casos documentados de personas encontradas desorientadas al amanecer, a kilómetros de donde habían sido vistas por última vez. Sin heridas. Sin explicación. Solo con una sensación persistente de haber caminado durante horas acompañadas, aunque no recordaban por quién. Y aquí la leyenda da un giro aún más inquietante. Porque no todos los que se cruzan con la Santa Compaña mueren pronto. Algunos siguen viviendo durante años. Pero ya no son los mismos. Se vuelven silenciosos. Evitan los caminos de noche. Nunca hablan de lo que vieron. Como si algo les hubiera sido exigido a cambio de dejarlos ir. En muchas aldeas se decía que esas personas ya habían sido contadas. Que la procesión las había marcado, pero no se las había llevado todavía. Como si su nombre ya estuviera anotado, solo a la espera del momento adecuado. La Santa Compaña no persigue, no grita y no castiga de inmediato. Su terror es más profundo, te recuerda que formas parte de algo que no puedes evitar. Que caminar solo de noche no siempre significa estar solo. Y que hay tradiciones que no se mantienen vivas porque la gente crea en ellas, sino porque algo se encarga de recordarlas. Y aún queda una parte más inquietante de esta historia. La razón por la que, incluso hoy, hay quienes aseguran que la Santa Compaña sigue caminando, aunque nadie quiera admitirlo en voz alta. Lo más inquietante de la Santa Compaña es que nunca quedó encerrada en el pasado. No es una leyenda fósil, de esas que solo sobreviven en libros viejos. Sigue apareciendo en relatos recientes, en testimonios recogidos a finales del siglo XX e incluso en el XXI, cuando la electricidad, los móviles y el GPS ya deberían haber expulsado cualquier sombra del camino. Y aún así, hay noches en Galicia en las que la gente prefiere no salir. No por miedo infantil, sino por respeto. Como si supieran que hay cosas que no necesitan creerse para existir. En muchas aldeas, todavía hoy, si preguntas por la Santa Compaña no te responderán con historias largas. Te dirán algo más inquietante, mejor no hablar de eso. No porque no tengan nada que contar, sino porque nombrarla es una forma de invocarla. Esa idea se repite constantemente en la tradición oral gallega. No se la reta. No se la llama. No se la describe en voz alta de noche. Se la deja pasar. Los viejos decían que la Santa Compaña no camina siempre por los mismos lugares. Sigue rutas antiguas, caminos de difuntos, senderos que llevaban a cementerios ya desaparecidos, pasos entre parroquias. Caminos que hoy pueden parecer simples atajos entre fincas, pero que durante siglos fueron recorridos por cadáveres,
velatorios ambulantes y procesiones reales. La leyenda sostiene que la muerte recuerda esos caminos, aunque los vivos los hayan olvidado. Hay testimonios que aseguran haberla visto cruzar carreteras modernas, sin alterar el tráfico, sin provocar accidentes visibles. Simplemente cruzando. Como si el tiempo no funcionara igual alrededor de ella. Otros hablan de campanas que suenan sin iglesia cercana, o de olor a cera quemada en mitad del monte, sin ninguna fuente aparente. Detalles pequeños, casi insignificantes, pero que coinciden una y otra vez. Uno de los aspectos más perturbadores es el destino de quien encabeza la procesión. Porque la Santa Compañía no está liderada por un muerto, sino por un vivo. Alguien del pueblo. Alguien normal. Esa persona carga la cruz y el caldero de agua bendita sin saberlo conscientemente. Durante el día, hace su vida. Por la noche, camina con los muertos. Cada salida le resta fuerza. Cada noche envejece un poco más. Hasta que muere, o logra pasar la carga a otro. La leyenda no lo presenta como un castigo moral. No hace falta ser malvado. Basta con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esa idea es clave para entender por qué la Santa Compañía provoca tanto miedo, no distingue culpables de inocentes. No es justicia divina. Es una inercia. Una procesión que necesita seguir avanzando. Con el tiempo, algunos investigadores han intentado buscar explicaciones racionales. Luces fatuas provocadas por gases, sugestión colectiva, tradiciones reforzadas por el aislamiento rural. Pero esas explicaciones nunca logran abarcarlo todo. Porque la Santa Compañía no es solo lo que se ve. Es lo que deja después. El cambio en quienes aseguran habérsela cruzado. El silencio. El respeto. La negativa rotunda a volver a caminar de noche por ciertos lugares. Incluso hoy, hay aldeas donde, si alguien muere, se cierran puertas y ventanas al anochecer. No por costumbre religiosa, sino por una creencia más antigua, para que la procesión no encuentre una casa abierta. Porque si encuentra una, puede detenerse. Y si se detiene, alguien será llamado pronto. La Santa Compañía no grita, no corre, no arrastra cadenas como en otros mitos. Su poder está en la calma. En la certeza de que no hay prisa. De que todos, tarde o temprano, formaremos parte del cortejo. Y de que algunos, por azar o desgracia, tienen que acompañarla antes de tiempo. Tal vez por eso esta leyenda sigue viva. Porque no habla de monstruos, sino de algo más cercano y más incómodo, la muerte caminando al mismo ritmo que nosotros. Sin violencia. Sin anuncio. Solo avanzando, paso a paso, por caminos que creemos conocer. Y ahora imagina esto. Estás solo. De noche. Caminando por un sendero que conoces desde siempre. No oyes nada. Demasiado silencio. Y entonces notas ese olor leve a cera. No sabes de dónde viene. Levantas la vista y ves la primera luz. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, si sientes que algunas leyendas no se escuchan, sino que te siguen, suscríbete a Memorias Nocturnas. Porque cuando cae la noche, no todas las procesiones descansan, y no todos los caminos están hechos solo para los vivos.